Buenas tardes, mi nombre es Joan. Ya está la última charla. Vamos a hablar sobre hemorragia intracerebral espontánea. Vamos a hacer lo más rápido posible para que terminemos entonces con las actividades del día de hoy. Entonces, para empezar, pues hay que definir, pues la hemorragia intracerebral espontánea es simplemente aquel sangrado que se da a nivel intraparenquimatoso sin que haya una causa traumática o quirúrgica. Y de esto es de lo que vamos a hablar en estos 15 minutos. Desde el punto de vista epidemiológico, la hemorragia representa entre un 10 a 20% de todos los accidentes cerebrovasculares. Es una patología que tiene una alta incidencia, 15 por cada 100.000 habitantes años. Sin embargo, hay poblaciones más susceptibles como la población afrodescendiente, que puede llegar a tener una incidencia tan alta como de 55 por cada 100.000 habitantes. Al igual que la hemorragia subaracnoidea, estos tipos de hematomas suelen presentarse en su mayoría cuando estamos en época de invierno y también suelen debutar en horas de la madrugada, y eso se relaciona con el ciclo del cortisol. Como causas tenemos dos grandes causas, unas primarias y unas secundarias. Dentro de las primarias, de lejos, la hipertensión es la causa más frecuente de hemorragia intracerebral espontánea. Por eso, digamos que uno de los principales objetivos es hacer un adecuado manejo preventivo para que los pacientes tengan un adecuado control de sus cifras tensionales y no llegar a estas patologías tan desastrosas para el paciente. La otra causa primaria, que es más frecuente en pacientes ancianos, es la angiopatía amiloide, que es un depósito de beta amiloide, que es una proteína que se deposita en las paredes de las arteriolas, hace que estas sean más frágiles y empiecen a presentar microsangrados y más adelante presentar los hematomas intraparenquimatosos. Desde el punto de vista secundario, entonces tenemos varias etiologías. Están las alteraciones vasculares, como las alteraciones arteriovenosas, los cavernomas, tumores que pueden ser hemorrágicos, las coagulopatías y dentro de ello el uso de anticoagulantes, de los cuales vamos a hablar ahorita un poco más, algunas patologías congénitas, tóxicos, principalmente aquellos que consumen cocaína y otras etiologías. Factores de riesgo, aquí solamente me voy a detener en el uso de los anticoagulantes. Si bien uno podría pensar que el Hasbled le podría servir a uno para predecir aquellos pacientes que van a tener mayor riesgo de presentar un sangrado intracerebral, realmente cuando el paciente se va a anticoagular, lo que más importa para uno decir si el paciente tiene alto riesgo no es si tiene antecedente de diabetes mellitus, principalmente si esta está mal controlada, si es insulino requiriente, y lo otro es si es un paciente anciano que tiene presencia de microhemorragias en la resonancia magnética, es decir, que tenga angiopatía amiloide. También otro factor que se ha relacionado con el aumento de los episodios de sangrado son el uso de estatinas, principalmente con el uso concomitante de inhibidores de la recaptación de serotonina. Sin embargo, hay un metaanálisis que salió en el 2019 en donde realmente no se vio un mayor riesgo con el uso de estatinas, por lo que este punto pues todavía está, digamos, como muy inconcluso al respecto. Desde el punto de las manifestaciones clínicas, pues va a depender de la localización del hematoma, si es supratentorial o infratentorial. Si es supratentorial, pues el paciente va a tener focalización, ya sea hemiparesia, ya sea afasia, ya sea una hemianopsia, ¿sí? O si es infratentorial, puede ser que el paciente debute con un síndrome cerebeloso, con pares bajos por compromiso del tallo cerebral o con hidrocefalia por la obstrucción del acueducto de Silvio y del cuarto ventrículo. Desde el punto de vista entonces diagnóstico, digamos que el gol estándar para uno hacer el diagnóstico de un hematoma intracerebral espontáneo es la tomografía simple de cráneo. Aquí vemos en el lado izquierdo cómo medimos este hematoma, ¿sí? Aquí vemos la fórmula, que es el alto por el ancho por el largo, y eso en centímetros lo dividimos sobre 2. Con eso calculamos el tamaño del hematoma, que es uno de los factores importantes para predecir la mortalidad de los pacientes dentro del score ICH, que más adelante se los voy a mostrar. La resonancia magnética, digamos que no es el estudio de elección, sin embargo, hay unas secuencias que nos pueden ayudar al diagnóstico de esos hematomas, principalmente las secuencias que tienen ausencia de señal con las sustancias ferromagnéticas como el ecogradiente o la secuencia de susceptibilidad magnética. La angiotomografía es un estudio contrastado, ¿sí? Que nos sirve no solamente para mirar si de pronto hay una etiología vascular que explique el hematoma, sino también para mirar un signo que se llama el spot sign, ¿sí? Que es la presencia de extravasación del medio de contraste dentro de
el hematoma, y eso nos indica que el paciente tiene alto riesgo de que ese hematoma se siga expandiendo en las próximas 24 horas. Entonces es muy importante, si encontramos este hallazgo, muy importante vigilar al paciente. La clasificación nos sirve principalmente es para predecir cuál va a ser la mortalidad de ese paciente al mes, ¿sí? Y con eso tomar decisiones respecto a qué tan agresivos o no vamos a hacer con el manejo quirúrgico de esos pacientes. Entonces, ¿en qué consiste esa clasificación? La clasificación es la clasificación ICH, ¿sí? Toma en cuenta la escala de Glasgow, el volumen del hematoma, si tiene o no presencia de hemorragia intraventricular asociada, si el hematoma es infratentorial o no, y si el paciente es mayor o menor de 80 años. En total son 6 puntos y a medida que tenemos un puntaje mayor, mayor va a ser la mortalidad de esos pacientes. Aquí vemos entonces que cuando un paciente tiene 0 puntos, la mortalidad de 60 días es de 0%, cuando tiene 2 puntos es del 30%, cuando tiene 5 es del 99%, cuando tiene 6 puntos es del 100%. Entonces, este score nos ayuda a nosotros a tomar una decisión a ¿qué tanto le vamos a trabajar a ese paciente? Porque si es un paciente con 6 puntos y la mortalidad es del 100%, pues digamos que no amerita hacer un manejo muy agresivo con ese paciente, porque igual el resultado va a ser la muerte. Ya ahora entonces pasando al tratamiento, tenemos que esos pacientes requieren un manejo médico, un manejo quirúrgico. Vamos a hablar primero del manejo médico. Dentro del manejo médico, uno de los objetivos principales es el control de las cifras tensionales. Vemos que muchos de estos pacientes, como lo vimos ahora, el origen de su hematoma es la hipertensión arterial y muchos de esos pacientes llegan al servicio de urgencias de primero, segundo y tercer nivel como una emergencia hipertensiva. Entonces, ¿cuál es el objetivo de las metas de presión en los pacientes con sangrado intracerebral espontáneo? Una sistólica menor de 140. Y para eso nos vamos a ayudar de antihipertensivos venosos, ¿cierto? Principalmente el abetalol. ¿Por qué el abetalol? Porque el abetalol, digamos que es más estable desde el punto de vista farmacodinámico, y lo otro es que evita el efecto rebote que tienen los vasodilatadores. Y así evitamos el aumento de la presión intracraneana. Cuando tenemos un paciente que tiene antecedentes de estar consumiendo un anticoagulante o un antiagregante, ¿sí? Y el paciente debe ser llevado de forma emergente a cirugía por el tamaño del hematoma o el síndrome de hipertensión endocraniana, entonces el médico de urgencias tiene la labor de hacer la reversión de ese antiagregante o de ese anticoagulante. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Si el paciente está antiagregado, sea con clopidogrel o con ASA, ¿sí? O tiene plaquetas menor de 50.000, la evidencia dice que uno podría hacerle transfusión de plaquetas. Sin embargo, con el uso de antiagregantes, esa transfusión de plaquetas no tiene evidencia alguna. Sin embargo, si el paciente tiene que llevarse a cirugía emergente, pues se le ponen las plaquetas para tener unas plaquetas por encima de 100.000. Si no es tan emergente la cirugía, uno podría esperar 5 días a que el efecto de estos antiagregantes pase y así poder llevar al paciente a cirugía. Ahora, si el paciente está tomando warfarina, el manejo es con vitamina K más Octaples, que es concentrado complejo de protombina. Como el Octaples a veces es tan difícil de conseguir, es un medicamento no post y en muchos hospitales toca inclusive llamar al gerente para poder que lo autorice, entonces podemos hacer uso de plasma fresco congelado si no lo tenemos disponible. Si el paciente está hospitalizado, por ejemplo, y está anticoagulado con heparinas no fraccionadas o con heparinas de bajo peso molecular, lo que vamos a usar es sulfato de protamina para poder revertir estas heparinas. Ahora, si el paciente está usando dabigatran, ¿sí? Que es uno de los nuevos anticoagulantes, pues entre comillas, este anticuerpo monoclonal, que es el idarucizumab, es el antídoto para poder revertir este medicamento. Sin embargo, si el Octaples casi no está disponible, este sí que menos, entonces en ese caso podríamos usar Octaples o por último el plasma fresco congelado. ¿Cuál es el problema del plasma fresco congelado? Es que se necesitan unos volúmenes muy altos para lograr una reducción apenas aceptable de estos medicamentos. Y si el paciente está recibiendo rivaroxaban o apixaban, el antídoto es el andexenat alfa, o si no está disponible, el concentrado complejo de protamina o el plasma fresco congelado nuevamente. Otras medidas médicas que tenemos que tener con esos pacientes es el manejo del edema cerebral. Estos hematomas suelen ocasionar un edema cerebral significativo. Para esto podemos utilizar solución salina hipertónica, sea al 3 o al 7%, o si no tenemos la solución hipertónica, podemos utilizar el manitol. La terapia convulsivante solamente hay evidencia si el paciente durante la presentación clínica ha convulsionado.
como profilaxis no hay evidencia de que eso vaya a disminuir la tasa de convulsiones tempranas o el desarrollo de epilepsia tardía. Si el paciente convulsionó, los dos anticonvulsivantes que más debemos utilizar o que están indicados son la fenitoína o el levetiracetam. Y lo otro es que también es muy importante mantener unas cifras de glicemia, unas metas entre 80 y 110, y para eso nos podemos ayudar del uso de insulina, ¿sí? Y lo otro también es que el paciente debe permanecer en lo posible eutérmico. Ahora, hablando del manejo quirúrgico, va a depender si el paciente tiene un hematoma supratentorial, un hematoma infratentorial o si tiene hemoventrículo significativamente asociado. Entonces, cuando hablamos de hematoma supratentorial, uno tiene dos objetivos. El primero es salvarle la vida al paciente y el otro es mirar si qué tan discapacitado va a quedar el paciente después de la intervención. Entonces, cuando el paciente vamos a salvarle la vida, lo que vamos a hacer es liberar el paciente de esa hipertensión endocraniana. Entonces, si hay un hematoma mayor de 20 centímetros a nivel del lóbulo temporal o frontal, o en el resto del lóbulo parietal occipital, si es mayor de 50, pues se debería llevar a cirugía. Si tiene una desviación de línea media mayor de 5 centímetros, se debería llevar a cirugía. Si tiene un Glasgow menor de 8, se debería llevar a cirugía. O si el paciente es anisacúrico, se debería llevar a cirugía. Esto es para salvarle la vida al paciente. Sin embargo, estos dos estudios, que es el STITCH 1 y el STITCH 2, fueron estudios que se realizaron para mirar si una cirugía temprana, aparte de salvarle la vida al paciente, mejoraba o no la escala de discapacidad o la funcionalidad del paciente a los 6 meses. Entonces, este primer estudio, que fue el STITCH 1, fue un estudio que se hizo en 1.033 pacientes, ¿sí? Se autorizaron pacientes a tener cirugía temprana, o sea, en las primeras 24 horas versus manejo médico, y eran pacientes que tenían hematomas que eran por lo menos, que tenían un diámetro por lo menos de 2 centímetros y que tenían un Glasgow superior a 5. ¿Sí? Los pacientes que tenían un Glasgow menor de 5 fueron descartados. ¿Qué mostró este estudio? Que no hubo diferencia. No hubo diferencia entre operarlos o no operarlos, ¿sí? Y que a los 6 meses, pues, los dos tenían unas escalas de discapacidad muy similares. Sin embargo, hubo una rama del estudio en el cual se vio que los pacientes que tenían un hematoma a menos de 1 centímetro de la superficie cortical, ¿sí? Podrían haberse beneficiado un poco más desde el punto de vista funcional que los pacientes que tenían hematomas más profundos. Entonces, para eso se hizo el STITCH 2. El STITCH 2 fue otro estudio autorizado de 643 pacientes. Lo mismo, se tomaron pacientes que tenían hematomas que se intervinieron de forma temprana, esta vez en menos de 12 horas. El hematoma varió, iban hematomas hasta de 10 a 100 centímetros cúbicos de tamaño, ¿sí? Y que estuvieran a menos de 1 centímetro de la cortical. Entonces, ¿qué fue el resultado? Que tanto los pacientes que fueron llevados a cirugía como los pacientes que se les hizo manejo médico tenían la misma escala de discapacidad a los 6 meses. Es decir, la funcionalidad era similar. Entonces, cuando no vamos a salvarle la vida al paciente, sino que vamos a drenar el hematoma para tratar de mejorar las escalas de discapacidad, realmente la cirugía no es superior al manejo médico. Ahora, si el hematoma es infratentorial, ya es otro asunto. Entonces, digamos que uno de los principales objetivos de drenar el hematoma a nivel infratentorial es evitar la hidrocefalia y la herniación amigdalina, ¿sí? Entonces, si tenemos un hematoma cerebeloso mayor de 3 centímetros, debemos drenarlo. Si hay hidrocefalia asociada, debemos drenarlo. Encima de eso, hacer una derivación ventricular. Y si hay compresión del tallo, definitivamente pues hay que drenarlo por el riesgo de que haya una disfunción del mismo, ¿sí? Y lo otro es que cuando hay hemoventrículo asociado, es decir, hay sangre a nivel ventricular, eso es una causa frecuente también de hidrocefalia, por lo cual los pacientes deben ser llevados a una derivación ventricular externa. Y digamos que se ha hablado sobre el uso de trombólisis intraventricular, que eso pudiese mejorar el barrido del hematoma, es decir, demorarse menos el barrido del hematoma y con eso mejorar la sobrevida y la discapacidad de los pacientes. Sin embargo, pues eso todavía está entredicho porque pueden haber complicaciones nefastas con el uso de la trombolisis. Y ya para ir terminando, otras medidas, la cranectomía compresiva, principalmente en aquellos pacientes que tienen un infarto hemisférico o un edema cerebral maligno con transformación hemorrágica. En este caso, pues habría que hacer cranectomía descompresiva. También últimamente se ha hablado del drenaje mediado por endoscopia. Esto ha mostrado que puede tener un buen resultado, principalmente en aquellos pacientes que tienen hemoventrículo importante. Sin embargo, esto es tema para toda una charla y los invito a visitar el canal de Cátedra Cadavid, que es el canal de neurocirugía de la Universidad de Antioquia, donde hay una charla específicamente sobre
hemorragia intraventricular primaria y abordan este tema de forma detallada. Y otro de los temas es que últimamente se han tratado es el drenaje guiado por estereotaxia con el uso de alteplase para licuar el coágulo, y pues, pero eso tampoco es que haya mostrado mucha evidencia hasta el momento. Entonces, como conclusiones de esta charla, solamente les tengo 3 conclusiones. Lo primero es que, dada la etiología, las etiologías y los factores de riesgo, es decir, dado que la mayoría es por hipertensión arterial, la mejor estrategia del manejo de estos pacientes es la prevención, es evitar que el paciente llegue a esta patología. La principal meta en los servicios de urgencias, principalmente para los médicos generales y urgentólogos, es evitar que el hematoma progrese, ¿sí? Es decir, que se haga más grande, y para eso es muy importante las medidas médicas de las cuales hablamos, y cada paso es importante. Tanto es importante la sospecha diagnóstica y el manejo en el primer nivel, la evaluación por el neurocirujano de forma oportuna, el cuidado en la unidad de cuidados intensivos y el proceso de rehabilitación. Muchas gracias. Eso era lo que les traía para hoy. Listo.